Viceministra, bienvenida. Antonio Dalense le saluda junto a mi compañero de trabajo, Rubén Atahuichi. Buenos días, Antonio. Un gusto estar en la radio para poder un poquitito explicar y aclarar los aspectos que se habrían acordado con nuestros compañeros de Huanuni, ¿no? Hay algunos errores, digamos, en la interpretación que se ha hecho del convenio al que se ha llegado. Primero, efectivamente, el Decreto Supremo 4783 que hace referencia a la transferencia que tenían que hacer las empresas públicas a lo que son los bonos. Estamos hablando del bono Juancito Pinto, el bono Juan Azurduy y a la renta dignidad. Sí, va a ser derogado, ¿no es verdad? Se ha dado un plazo de 15 días para la derogación. No tiene que ver nada con el tema de transferencia de los recursos para que deje de funcionar la gestora, que también ahí ha habido un error en esa información al decir que se estaría suspendiendo, por ejemplo, el tema de que puedan pertenecer o dejen de pertenecer o se queden en las AFPs los aportantes ahorita de los compañeros de Huanuni o cualquier persona que ahorita está aportando. No es así. Lo que se ha dicho es que se tiene un plan de transferencia de datos. Primero hay que quedar claro que lo que se está trabajando ahorita con la gestora es inscribir a los nuevos aportantes y lo que es el tema de la transferencia de la información. Ahí se tiene un cronograma, precisamente. Y como en ese cronograma se permitía ver este tema de que no necesariamente en este momento van a empezar la transferencia de los datos de los compañeros, se les ha dicho que efectivamente esta solicitud de la socialización era posible hasta antes de que empiece a transferirse la información que corresponde a los compañeros de Huanuni, ¿no? Entonces eso es importante. Y ellos han demostrado que apoyan el manejo de la gestora, han hecho conocer su apoyo. ¿Por qué? Porque la duda que a ellos les surgía era precisamente porque no estaban, digamos, claros en la forma que iba a trabajar la gestora. Y en las reuniones que hemos tenido junto con el gerente de la gestora se ha hecho esa aclaración. Y ellos han dicho, eso es lo que queremos, que nos expliquen a nuestras bases de esa forma tan clara que ustedes nos han explicado. Ustedes a las consultas que hemos hecho nos han aclarado también cuál es la situación. Eso es lo que queremos que se haga con nuestros compañeros. Y en función a eso, en el convenio se dice que se va a hacer esta socialización y que evidentemente antes de eso, porque así lo permite el cronograma de transferencia de la información que ha elaborado la gestora, antes de que los datos de los compañeros de Huanuni se transfieran, se va a hacer esa socialización. Obviamente, después de esto, todo el cronograma que ha sido establecido se respeta, de todos los sectores estamos hablando, ¿no es verdad?, para que esa transferencia paulatina que se tiene que hacer se lo haga. Y esto se lo va a hacer hasta mayo porque el Decreto Supremo del Funcionamiento de la Gestora establece 2 hitos. En septiembre, precisamente, que empiezan ya a registrar a estos nuevos aportantes, que se empieza también con transferencias de diferente información, no solamente que hace a las personas que ahorita están aportando para su jubilación, para que en mayo del próximo año se haga ya la transferencia de los recursos. O sea, en este momento no se está en ningún momento ya haciendo una transferencia de dinero, de recursos. Todos los que estamos aportando, seguimos aportando y está ahí nuestro dinero en las AFPs que desde inicio hemos venido haciendo nuestros aportes respectivos. Entonces ahí es importante aclarar que primero, y eso ya en el primer día de la reunión se había establecido de que los compañeros estaban de acuerdo con el manejo de sus recursos por parte de la gestora. Lo otro sería realmente contradictorio con la política, con la ideología que tienen nuestros compañeros de Huanuni de pedir que se queden sus recursos en las AFPs y que además está claramente establecido en la Constitución de que esos recursos tienen que ser manejados por el Estado, ¿no? Y bueno, ahí también se les ha hecho conocer qué es lo que garantiza, porque ellos tenían el temor que venga otro gobierno, porque ellos decían, no dudamos de ustedes, pero ¿qué tal viene otro gobierno y decide no respetar la normativa, decide que la gestora realice tareas que no les correspondan? Y ahí se les ha aclarado cómo está, pues, el marco legal
establecido la normativa, cómo está establecida, que garantice efectivamente que sus recursos que pertenecen a un patrimonio autónomo, que ese es el concepto más importante, solo se utilizan ¿para qué? Para invertir, para generar rendimientos que va a ir precisamente a favorecer al mismo, a la persona que está haciendo sus aportes para después jubilarse, porque el dinero pues no tiene el mismo valor hoy, de aquí a un mes o hasta fin de año, pierde ese valor el dinero, y además de eso se tiene que invertir para generar rendimientos. Esto es un aspecto importante que se ha hecho conocer en las reuniones, y ellos han dicho que efectivamente estaban pues conformes con esta explicación y que querían que esa información la vaya el gerente a plasmar a sus bases, porque hay que entender también que hay términos pues a veces técnicos, que lo que hace el manejo del tema financiero, el tema de pensiones, que no es fácil de entender, que eso era lo que querían que se aclare. Y con relación al decreto supremo, ahí sí, a la derogación para los aportes, ahí ellos pedían la abrogación, y nosotros les hemos hecho conocer que con la derogación de todos los artículos que hacían referencia a las transferencias que tenían que hacer de las utilidades para aportar a los bonos, con la derogación se cumplía ese propósito. ¿Por qué no se podía abrogar? Porque ahí había artículos que hacían netamente a las transferencias que hace el Tesoro para el pago de estos bonos, y además a lo que hace a las multas de la ASFI, que van a ir también a ser utilizados en el pago de esos bonos. Entonces, con eso se ha establecido que en el plazo de 15 días, para eso es el plazo, se va a hacer la derogación respectiva de lo que es el decreto supremo en las partes y artículos que hacen al aporte de las empresas públicas. Pero además, como los compañeros han reconocido que las empresas públicas tienen como propósito generar excedentes para que sean redistribuidos precisamente en esa población vulnerable, estamos hablando de niños, estamos hablando de personas embarazadas, de personas adultas mayores, entonces sí, efectivamente, se va a redactar, ya se tiene establecido que una vez que se derogue, en ese mismo día que se emita la derogación del decreto que derogue, se emita el decreto supremo que derogue, se vaya a partir de las 2 de la tarde empezar a trabajar para elaborar ese nuevo decreto que permita pues que se hagan estos aportes de acuerdo a las características, condiciones que ellos hagan, de manera consensuada con ellos. Eso yo creo que es importante porque se han estado mezclando plazos, que van a salir los de Wanuni, que hay algunos grupos que entren. No, en ningún momento se ha establecido estos aspectos en el convenio que se ha tenido y se ha firmado con los compañeros de Wanuni. Perfecto, viceministra. Bueno, conforme iba avanzando, iban surgiendo algunas preguntas que quiero plantearle también. Primero, con relación a la gestora, bueno, está claro que hacía falta solo una mayor explicación, pero hay un punto que acá en el mismo programa el dirigente de los mineros nos había hablado a nosotros, y no sé si se los ha propuesto a ustedes, que es esto de tener un representante de los mineros o de cualquier otro sector trabajador en lo que es el directorio de la gestora. Eso primero, por favor, viceministra. Y segundo, es hoy día nosotros estamos publicando que se va a pagar el bono Juancito Pinto a partir del lunes 24, y hemos visto ahí que todas las empresas están haciendo transferencias de recursos, la más grande obviamente Yacimientos, pero también están incluidos Wanuni y Colquiri, que uno está aportando 10 y el otro 5 millones de bolivianos. La pregunta es, ¿bajo qué norma han estado haciendo las transferencias hasta este tiempo todas las empresas estatales? Y la última pregunta, por favor, si se van a derogar estos artículos que ellos han considerado polémicos de ese decreto, ¿cómo se los va a transformar? ¿Cuál es el nuevo criterio o el nuevo concepto que van a tener estos nuevos artículos? Bien, a ver, con relación al tema del directorio, de la participación, y eso está también en el acta que hemos firmado, se dice que se ha establecido en el punto 3 específicamente que la participación de los trabajadores
todos los trabajadores estamos hablando, sí. Además, para formar parte en el directorio de la gestora, está abierto y está así, previo al cumplimiento de los requisitos que están establecidos en la ley 065. ¿Por qué? Porque si no se cumple con esos requisitos, obviamente, el tema que hemos hablado de la garantía, de las inversiones, de los recursos, etcétera, por personas especializadas, no estaríamos cumpliendo, y así lo han entendido los compañeros, que es necesario mantener estos requisitos. Estamos hablando de, esto está establecido en el artículo 156 de la ley 065, que tiene que cumplir con los siguientes requisitos: tener nacionalidad boliviana de origen, título universitario y, lo más importante, una amplia experiencia y conocimiento en materia de pensiones, porque eso es lo que se va a manejar, económica y o financiera, que sea demostrable. Entonces, ellos también hemos puesto en conocimiento, eso está en el acta, y con eso también ellos están de acuerdo, porque la representatividad no significa que tenga que ser un compañero que está en mina el que va a ir al directorio. Pueden tener una persona que los represente, que haga ese control y ponga en conocimiento, en este caso, digamos, si saliera de bueno, ni porque aquí hablamos de los trabajadores en general. Entonces, ese tema también se lo ha manifestado y se lo ha acordado. Ahora, con relación al tema de los pagos, sí, efectivamente ahora se ha sacado un decreto y se va coordinando con cada uno de los directorios de cada empresa pública. Entonces, esta ley un poco que hablaba, que ha pedido su derogación, evitaba, digamos, ordenaba y permitía que ya las empresas conozcan anticipadamente cuál debería ser y cómo debería ser su participación en los diferentes bonos, no en uno solo, porque antes efectivamente lo tratamos de manera separada. Esto es general, que permite ordenar, digamos, esta forma de transferencia. Y efectivamente, pues también se ponían algunos aspectos y consideraciones en base a los tipos de empresas, cómo se debería hacer este aporte. En este caso, en el tema del bono Juancito Pinto, sí se ha establecido el decreto, se ha hablado con cada una de estas instancias y se lo trata. Entonces, generalmente se lo trata de manera separada. Implica un procedimiento por parte de los directorios, y por eso este decreto trataba ya de manera general establecer, no uno por uno para cada, no para el bono Juancito Pinto, no solamente para el Juan Azurduy, no solamente para la renta, sino de manera general cuál iba a ser el aporte, de manera que también a través del Tesoro se lo maneje y se establezca ya con el tiempo necesario de estos recursos, cuánto iba a ir de acuerdo a las necesidades que tiene a cada uno de estos bonos. Eso era lo que hacía, y no se establecía obviamente un porcentaje. Entonces ellos decían que pensaban que era en una primera instancia la totalidad de las utilidades, que de ninguna manera era así, que iba a ser que se iba a hacer una transferencia automática, se iba a debitar automáticamente de sus cuentas, que eso también era una información errada, equivocada, que también se los ha aclarado a los compañeros, pero frente al hecho de que ellos aportan precisamente y están conscientes de que esos excedentes que se generan tienen que ir a este propósito, se ha pedido, y ellos mismos han dicho, que se trabaje de manera coordinada en la redacción de este decreto supremo para evitar cualquier interpretación incorrecta del manejo que se tiene que hacer. Y eso también va en concordancia con lo que se había acordado ya con los compañeros también de Colquiri y de otras empresas mineras. Estaba también Comibol, estaba la COP en el acuerdo que se ha firmado el 5 de octubre. Viceministra, ¿cuál tendría que ser entonces el tenor de estos nuevos artículos? Porque, como bien dice usted, las empresas, las estatales, creo que son 25, son pues diferentes entre todas. Y tienen diferentes rendimientos. Y hemos visto además, efectivamente, que hay algunas que aportan cientos, ¿no? O sea, son 200,000, 300,000, creo, y versus otras que aportan 5, 6, 7. ¿Cuál tendría que ser el tenor entonces de este nuevo artículo? Porque bien dice, tiene que haber una norma general. Precisamente eso vamos a trabajar, va a llevar más tiempo y tenemos que hacer una coordinación también con las diferentes, como tú dices, dependiendo del tipo de empresas que estamos hablando, y por eso
Una vez que se derogue, nosotros ya vamos a empezar a trabajar en este nuevo decreto que nos permita conjuncionar todos estos aspectos y establecerlos en el decreto mismo y no en otra instancia reglamentaria, que eso también era lo que un poco observaban nuestros compañeros, ¿no es verdad? Ellos quieren que en el decreto supremo se establezcan todos estos aspectos para que no haya interpretaciones diferentes, digamos, y ellos sientan que pueden en algún momento vulnerarse a las tareas que tienen que desarrollar, el crecimiento que tienen que tener las empresas públicas, ¿no?, de los que ellos forman parte. Eso es precisamente el trabajo que se tiene que realizar. Bueno, viceministra, solo para terminar, un par de preguntitas. A ver, ¿por qué no se ha hecho un trabajo previo de socialización de estas dos normas que al final han sido las que han generado conflicto, ya sea el funcionamiento de la gestora pública, como también estas transferencias de las utilidades de las empresas estatales al Tesoro General de la Nación para su reinversión en inversión pública o en inversión social? Lo otro, hay voces, viceministra, en sentido de que la gestora está sufriendo problemas, incluso extremas, en sentido de que no va a funcionar la gestora, hay conflictos aquí, allá. Yo leí ayer a un periodista señalar de que está fracasando la gestora. ¿Qué respuesta hay en torno a estos dos temas? Bien, a ver, con relación a la socialización, ya desde la emisión de la ley 065, juntamente con nuestro presidente, que en esa época era ministro, se ha hecho la socialización. Y además, durante todo este tiempo, también se ha estado dando la socialización. O sea, aquí no es un tema de no se ha socializado. Aquí es un tema de no hemos logrado entender a cabalidad lo que significa. Y eso también lo han reconocido nuestros compañeros y nos han dicho. Así como nos están explicando en facilito, que era el término que ellos decían, porque a veces nos mandan técnicos y nosotros no entendemos, nos dejan con más dudas. Queremos que en ese sentido se vaya a socializar y queremos que sea el gerente, por ejemplo, el que vaya con su conocimiento para que pueda explicarnos, pueda absorber preguntas. Es más, hemos estado ya atendiendo la socialización, con la socialización en diferentes sectores. No es que no se ha socializado, no es verdad, o sea, no es fácil explicar, sí, efectivamente, es necesario a veces volver a repetir. ¿No es verdad? Es necesario también conocer a cabalidad cuáles son ellos, sentirse cómodos con el entendimiento, y eso es en realidad lo que se ha podido establecer de las reuniones que se ha tenido, y se ha ya establecido un cronograma para dar esa socialización, ¿no es verdad? Entonces ahí va el tema, no es que no se socializó. En el tema del decreto, sí, efectivamente, ahí ellos decían, no se había respetado el tema de Panduro porque eran sus recursos. Es una parte que ellos establecen, pero el tema, como tú decías también, del aporte, ya se lo hacía, se lo ha trabajado. Entonces, tal vez ahí se ha entendido que ya se tenía ese conocimiento, y por eso, precisamente, para evitar este problema y susceptibilidad, porque yo creo que es un tema también de susceptibilidad, se ha acordado trabajar el tema de los decretos supremos nuevamente. En esto me he olvidado la última pregunta que me hacías. Las garantías de que la gestora va a funcionar, porque hay voces en sentido de que está fracasando la gestora pública. Yo leí incluso un texto y un artículo de algún periodista. Quisieran que fracase, no es así. En este tiempo que ha empezado a funcionar la gestora, ya ha generado 7 millones de utilidades, ¿no es verdad? O sea, eso no es un fracaso. Ya tenemos el sistema, tenemos el software, que era un problema también que no permitía la migración de la información. El tema del funcionamiento de la gestora han estado poniendo bastantes trabas, ¿no es verdad? Han estado poniendo bastantes trabas. Cuando se ha querido pedir los softwares que tenían las AFP, no los han querido dar. Nosotros hemos empezado a ver de elaborar un nuevo software. Ahora ya tenemos el software, ya ha empezado a funcionar la gestora, siempre ha estado pagando el tema de la renta dignidad, y en esta gestión ya ha tenido utilidad. Entonces no es un fracaso, que muchos quisieran que fracasen y están haciendo, parece, poniendo un montón de pretextos frente al hecho de que ha demostrado que la gestora puede empezar a funcionar, porque eso antes nos criticaban que no estaba funcionando, que era una barbaridad. Y no nos olvidemos que en el gobierno de transición han hecho muchísimas cosas para
poder y querer cerrar a la gestora. Aún así, además, aunque han establecido políticas equivocadas, han hecho operaciones que eran incorrectas y todo lo demás, hemos logrado que la gestora pueda empezar a funcionar. Ya lo ha hecho desde septiembre y lo va a hacer en mayo de acuerdo a lo que se ha establecido el decreto de sus planes de funcionamiento, que además no es algo nuevo, no es algo que se desconocía. No, ya vencía el plazo, se ha dado una ampliación precisamente corta para que empiece a funcionar y se cumpla con lo que dice no solamente la ley 065, sino lo que está establecido en la Constitución. Y el hecho de que está fracasando es falso. Estaría fracasando, pues, si no hubiera empezado a registrar a los nuevos aportantes, estuviera fracasando si no tuviera el software, estuviera fracasando si no hubiera generado utilidades, y esas tres cosas no han ocurrido. Ha ocurrido lo contrario. Que quisieran que fracasen algunos sectores, parece que sí, parece que apoyan el hecho de que sean empresas externas que se han llevado cada año más de 20 millones de dólares en ganancias y en utilidades y no han dejado ni un peso aquí en Bolivia. Parecería que eso es lo que quieren, ¿no es verdad? Pero creo que el trabajo que se está haciendo a partir del Estado es responsable y va en concordancia con lo que establece nuestra Constitución y la normativa que está vigente, para además favorecer a los aportantes y garantizar que en la vejez van a poder tener una jubilación, una pensión digna. Muchas gracias, viceministra. Le agradecemos su tiempo que ha tenido con La Razón de explicarnos los pormenores de los acuerdos con los trabajadores mineros de Colquiri y también sobre el funcionamiento de la gestora pública y esto de las transferencias que en adelante harán de una manera más ordenada, con un porcentaje definido, las empresas estatales de sus utilidades al Tesoro General de la Nación. Abrazos, viceministra. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes y yo decir a la población que tengan la seguridad de que el manejo que va a hacer la gestora está fiscalizada y va a hacer lo mismo y de una mejor manera, que es lo que están haciendo ahora las AFPs, con la misma reglamentación que se ha establecido para las AFPs. Así que muchísimas gracias. Gracias, Oscar, viceministra. Antonio Rubén. Gracias, viceministra. Que tenga entonces un buen día. Será hasta una próxima oportunidad.